Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que el apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios. Y durante este mes vamos a estudiar algunos temas relacionados con la iglesia en Corinto y concretamente usaremos la primera carta. Los habitantes de esta ciudad gozaban de mala fama, pero esto no fue obstáculo para que el apóstol Pablo echara las redes del evangelio. La abundante pesca lo animó a quedarse casi por 2 años y a no desanimarse cuando tuvo noticias nada alentadoras de la conducta de algunos de esos hermanos a los que trató con amor, pero con mucha firmeza y franqueza. Hoy nos vamos a referir a uno de los nombres que Pablo dio a un grupo de esos creyentes. Pablo les dice cristianos carnales. Este es el tema de hoy, cristianos carnales. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 4. Yo leo el versículo 1, usted leen el 2, el 3 y el 4. Dice así, primera carta a los Corintios 3, versículo 1, dice así. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Muy bien. Un lenguaje duro, pero franco. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo es bien duro, pero es un lenguaje franco. Le dice cristianos carnales. Miren, amados hermanos, en verdad que el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, usó lenguaje duros y muy duro, pero el lenguaje también franco. Es que era necesario proceder así, porque cuando una persona está obrando mal, para despertarla y hacerle notar lo errada y equivocada que está, hay que hacerlo de esta manera. Y nos hacemos una pregunta. ¿Cómo podía llamar a esos cristianos que estaban conduciéndose equivocadamente y exhibiendo una conducta que no decía nada bueno de su fe en Cristo? Carnales fue el nombre con que los identificó, porque estaban procediendo dentro de este orden y eso era lo que denunciaba su comportamiento y modo general de ser. En otras palabras, estaban actuando en la carne, no estaban actuando en el espíritu, no estaban teniendo el espíritu, porque recuerde que el espíritu nos domina, el espíritu, los frutos del espíritu es gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Pero aquí los corintios no estaban obrando en el espíritu, estaban obrando en las carnes. Por eso el apóstol Pablo les dice cristianos carnales. En segundo lugar, características de niños. Miren, hermanos, la conducta de un cristiano carnal, según este episodio bíblico, se asemeja con la de un niño por la manera en que actúa. El apóstol señala aquí celos, contiendas y disensión. Entonces, los niños
con celo siempre están riñendo, están siempre contendiendo unos con otros. Por momentos se los ve unidos y luego se separan y pelean como si nunca hubieran sido amigos. Característica de un niño es el resentimiento. Un niño se resiente fácilmente, se resiente con el amigo, y parece que muchos de estos cristianos de Corintio procedían de este modo. Se resentían por lo que le decían, se resentían por lo que alguien les corregía, se resentían porque venía un hermano y les hacía ver cómo estaban actuando. En tercer lugar, haciendo parcialidades. Miren, hermanos, pero había algo que, según parece, era lo más grave de la conducta de estos hermanos, a los que Pablo llama carnales y niños en la fe. Estaban mostrando parcialidades con relación a las personas que de un modo u otro habían tenido alguna influencia en su formación espiritual. Algunos eran partidarios de Pablo y seguramente lo señalaban como su padre espiritual, pero otros se identificaban con el gran orador Apolos, que era un hombre elocuente y de muchos recursos para exponer cualquier tema. Entonces, esto marcaba una división, porque ponía de manifiesto a dos grupos, ya que de cierta manera rivalizaban con sus respectivas preferencias. Entonces, con justicia se puede decir que el apóstol lo llama hermanos carnales, porque estaban dividiéndose. El uno decía, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, y otro decía, no, yo soy de Cristo, y bueno, eso lo hacen solamente los que están viviendo en la carne. Entonces, hemos dicho que un lenguaje duro, pero franco, es el que Pablo está diciéndonos en esta mañana, en esta noche. En primer lugar, hablamos de los cristianos carnales. En segundo lugar, las características de ellos como niños. Y en tercer lugar, haciendo parcialidades, diciendo, no, yo soy de acá, no, yo soy de acá. Veamos el segundo punto, el remedio. ¿Cuál es el remedio? Toda enfermedad tiene remedio. Ahora vamos a ver esta enfermedad de los hermanitos carnales. Primera carta a los Corintios, capítulos 3. Leamos los versículos del 5 al 17 en forma antifonal, así mismo. El versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo 6. No estoy escuchando que están leyendo. Versículo 7. Así que... Aquí estamos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Recién lo escucho, hermana Virginia. Nadie más. Estaba silenciada. Ahí está. Usted está hablando en silencio. Usted está hablando para adentro nomás. ¡Uy! Si me sacan, ¿qué quieren que haga? Bueno, vamos al versículo 7. El versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? vosotros, Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo. El remedio, en primer lugar, la postura exacta de los líderes de la iglesia. Lo encontramos en el versículo del 5 al 9 que dimos lectura. El apóstol comienza por decir que tanto él como Apolos son solo servidores de Cristo, instrumentos usados por Dios para la salvación de ellos, y por lo tanto no se puede considerar que uno sea superior a otro. Sin embargo, para situar las cosas en su debido lugar, señala los ministerios que cumplieron él y el apóstol y Apolos. Dice lo siguiente: yo planté la semilla del evangelio en vuestros corazones, mientras que Apolos se encargó de regar esa semilla en su enseñanza. Pero el que da el crecimiento es Dios. Por lo tanto, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes su labranza. Esa es la verdad. Esa es la realidad de verdad. En segundo lugar, el juicio de Dios señalará a los responsables. Y lo encontramos del versículo 10 al 17 que ya dimos lectura. El juicio de Dios señalará a los responsables. En los versículos del 10 al 17, a continuación, Pablo presenta una verdad que no debe olvidarse nunca ninguno que sirve a Dios. Un día, la obra que hayamos cumplido para el Señor en esta tierra será aprobada con fuego. Y en el versículo 12 señalan la manera cómo se puede edificar sobre el fundamento que es Cristo con dos clases de materiales. La prueba de Dios vendrá y aquello que es combustible se quemará, pero lo que es sólido y fuerte permanecerá. Esto no tiene que ver con la salvación, sino con la recompensa por el servicio que hayamos prestado al Señor. Esto lo dice el apóstol Pablo para quitar las ideas de la mente de estos hermanos en cuanto a las parcialidades que tenían. En tercer lugar, las evidencias saldrán a la luz. Lo que hacemos en esta vida dentro del servicio al Señor será objeto de diversas opiniones por parte de las personas que nos vean y evalúen nuestras actuaciones. Seguramente para algunas personas lo que hagamos será maravilloso y merecerá las más altas notas de calificación, mientras que para otros posiblemente no sea bueno lo que hagamos y nos merezca ninguna distinción especial en nuestro trabajo. Pero cuando el Señor prueba nuestra obra, tal como se menciona en este párrafo, las evidencias saldrán a la luz y la realidad de nuestra obra no dejará ninguna duda en cuanto a que si fue positiva o fue negativa. ¿Recuerdan ustedes
ese pasaje que el Señor Jesucristo menciona siempre, diciendo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, nosotros tenemos esa valoración de que nuestro Señor está viendo lo que hacemos y tendremos la recompensa de parte de Él. Que si bien es cierto, aquí en la tierra no vamos a obtener recompensa porque a algunos no les va a gustar lo que hacemos. Ahí habrá unos que estarán de nuestra parte, otros que no estarán de nuestra parte, otros que estarán neutros, otros que estarán de lejitos. O sea, no le vamos a agradar a todo el mundo no le vamos a agradar. Es como cuando, por ejemplo, predicamos un mensaje y el mensaje les llega al que tiene que llegarle. Pero a los que le tiene que llegar, a veces como le llega tan fuerte, le llega tan directo, rechazan el mensaje. Y a otros que sí les llega el mensaje y lo reciben con el amor de Dios, entonces dice, Señor, gracias, gracias, gracias. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? De que las evidencias saldrán a la luz y en el tiempo de Dios, conforme a su misericordia. En tercer y último lugar, veamos el riesgo de transformar la sabiduría en necedad. Repito esto. El riesgo de transformar la sabiduría en necedad. Vamos una vez más a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 18 al 23 en forma antifonal. Primera a los Corintios 3, del versículo 18 al 23. Yo leo el 18, usted lee el 20, así siguiente. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El versículo 20 dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Versículo 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Miren, hermanos, el riesgo de transformar la sabiduría en necedad. En primer lugar, que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Para concluir este interesante capítulo de la primera carta a los Corintios, el apóstol escoge estos versículos para decirnos tres cosas muy importantes. La primera, que nadie se engañe. Estos con la idea que estime saber más o tener más avanzados conocimientos que otros. Estas ideas también generan orgullo espiritual, y son igualmente características de cristianos inmaduros y carnales que solo están pensando de esta manera humana, comparándose con otros y otorgándose ventaja sobre los demás. Para llegar a ser sabios, dice el apóstol Pablo, que hay que aceptar que uno no sabe nada, porque ese es el principio de la verdadera sabiduría. Un hombre llamado Aristóteles, si no me equivoco, un hombre conocedor de muchas ciencias, él dijo estas palabras: yo solo sé que nada sé. Sócrates. Yo solo sé que nada sé. Y esto es lo que está diciéndonos Pablo aquí. Porque este es el principio de la verdadera sabiduría. Para llegar a ser sabio, hay que aceptar
que uno no sabe nada, aún sabiendo mucho. En segundo lugar, Dios conoce el razonamiento de los sabios. Es probable que muchas personas en este mundo, convencidas de ser superiores a las demás en ideas y conocimientos, traten de humillar, de opacar o disminuir a otros. Por ejemplo, la elección de Apolo como su líder espiritual sería tal vez porque este hombre tenía conocimientos muy avanzados en comparación con los demás. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20. Dice lo siguiente: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Mire, el versículo 20 nos da aquí una interesante demostración. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. De esta manera, se establece aquí que la sabiduría humana es una y la de Dios es otra. Que la manera de evaluar los hombres es una y la manera de evaluar de Dios es otra. Y por supuesto, esta es la correcta, la que todos debemos aceptar, la sabiduría de Dios. Y lo que dijo el sabio Salomón: el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová. Adiós. En tercer lugar y último, gloriarse en los hombres es necedad. Gloriarse en los hombres es necedad. Y para quitar esta idea necia de gloriarse en los hombres, el apóstol le recuerda que en Cristo Jesús todas las cosas les pertenecen por cuanto han sido enriquecidos en él. Un maestro en la iglesia no le pertenece a un grupo de cristianos en la iglesia, sino a toda la comunidad. Por lo tanto, nadie puede decir algo de que la grey del Señor le pertenezca particularmente. Esa es la idea de la frase. Todo es vuestro. Y como dice en los versículos 22 y 23, tanto los grandes apóstoles como el mundo, la vida y la muerte y el porvenir, todo es de nosotros y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amados hermanos, la diferencia entre vivir según la carne y ser un creyente carnal es esta. El conocido pasaje bíblico de Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 8, vamos a dar lectura. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. Romanos capítulo 8. Romanos está al ladito de Hechos. Ya. Dice así. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, lean. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, aquí este pasaje bíblico nos presenta una gran verdad bíblica, pero en contraste, como está en el capítulo que tiene el tema general que hemos visto, viviendo en el Espíritu. El apóstol se propone contrastar el vivir en el Espíritu con el vivir en la carne. Es decir, los que viven bajo la influencia del Espíritu y los que viven bajo la influencia de la carne. La carne aquí no tiene nada que ver con la vida en la carne a que se hace referencia en el mismo apóstol en la primera carta a los Corintios. Y por lo tanto, lo que llama a estos cristianos carnales. Los cristianos carnales no necesariamente viven en la carne, pero tienen ciertas características de inmadurez que los sitúa en una condición como si estuvieran niños, como muchas de las características que tienen los pequeños. Esta es la razón por la que algunas versiones de la Biblia, en lugar de llamarlos cristianos carnales, los llama cristianos inmaduros. Esta aclaración era necesaria hacer aquí para evitar alguna confusión que pueda presentarse con el episodio bíblico de Romanos 8 que acabamos de leer y se confunda que esta es la misma situación de los cristianos carnales a que hace referencia el apóstol Pablo en Corintios capítulo 3 que hemos dado lectura. Y no es así. Estudiándolo, analizándolo bien, explicábamos que los hermanos o los llamados cristianos carnales son aquellos hermanos que se resienten de la nada, que por algo le hicieron, porque le viraron los ojos, o porque le miraron mal, o le hicieron un puchito, o porque le miraron por acá, o le guiñaron el ojo, entonces se resienten. Entonces, ahí están, hermanitos, en la cara. La aplicación de este tema, la aplicación de esta lección. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los cristianos carnales? Esta es una pregunta que la hemos oído muchas veces y en ocasiones con ciertos acentos de angustia. La verdad es que son niños en el sentido espiritual que no han desarrollado normalmente y por lo tanto desentonan con el resto de una congregación que sí ha avanzado los caminos del Señor y revela madurez en todos sus actos. No se los puede ni se los debe echar de la casa de Dios por esta causa. Hacer esto sería como echar fuera de un hogar a los hermanos menores, porque todavía no entienden ni comprenden como los mayores. Lo que hay que hacer con los cristianos carnales es tenerle paciencia primero y luego procurar ayudarlos en su desarrollo y crecimiento espiritual. Algunas iglesias tienen programas de discipulado precisamente para ayudar a esta clase de cristianos. Hay también cursos especiales que se dictan para desarrollar la fe de los creyentes. Y sobre todo los que son mayores en la fe deben darle la mano a estos niños para ayudarlos a caminar correctamente dentro de los caminos del Señor. Despreciar, marginar a los cristianos carnales en una congregación no es buena conducta cristiana. Todo lo contrario, hay que acercarse a estas personas con amor y con bondad y prestarle toda la ayuda posible para que salgan de esta situación en que viven. Entonces, hemos visto el día de hoy los cristianos carnales y Pablo le dice en un lenguaje duro, pero bien franco, cristianitos carnales. También le dice que las características de estos cristianitos son como niños. Niños resentidos, se resienten, hacen puchero, ya no quieren estar al lado del hermano, ya no quieren ir a la iglesia, haciendo parcialidades, y también hay remedio para esto. La postura exacta de los líderes de la iglesia. El juicio de Dios señalará a los responsables y las evidencias saldrán a la luz.
el riesgo de transformar la sabiduría en necedad. Pablo lo dice, que nadie se engañe, que Dios conoce el razonamiento de todos y gloriarse en los hombres es una necedad. Vamos a la pregunta. Vamos a ver cuántos tomaron apunte y cuántos tienen lista ya para contestar las preguntas. No hablen todos a la vez, solamente quiero escuchar a uno. A ver. Primera pregunta. ¿Por qué llama carnales a los hermanos en Corintio el apóstol Pablo? ¿Por qué llama carnales a los hermanos en Corinto el apóstol Pablo? Porque viven entre contiendas y disensiones. No son personas guiadas por el Espíritu, sino que por la carne. La primera es la más fácil. Vamos a la segunda pregunta. Ya contestó la hermana Virginia. Quiero que me conteste otra. A ver, ahí estoy viendo. Si no lo señalo yo lo saco. A ver, ahí está la hermana Araceli, va a contestar esa pregunta. Ya se puso pila, ya la estoy viendo. A ver, vamos. ¿Qué clase de parcialidades tenían estos cristianos? Repito, ¿qué clase de parcialidades tenían estos cristianos? A ver. Sentimiento. Ajá. ¿Qué más? Uno decía. Hermanitas carnales. Sí, pero uno decía. Apolo. Yo soy de Apolo. Ya. Y lo cogía. Ajá. Entonces, eso es la parcialidad, ¿no? O sea, no debe haber parcialidad. No, yo lo sigo. Somos de Cristo. No, hay que seguir a Cristo. Vamos a la tercera pregunta. A ver, ya escuché a dos, ahora quiero escuchar a otro. ¿Cómo probará finalmente Dios nuestras obras? Repito, ¿cómo probará finalmente Dios nuestras obras? A ver, ahí los quiero ver. ¿Cómo probará finalmente Dios nuestra obra? No escucho a nadie. Hola. Hola. Un fuego. ¿Cómo lo va a probar? ¿Cómo probará finalmente Dios nuestras obras? Con el fuego, pastor. Cuando fuego la obra es buena, el fuego purifica, y cuando es mala, pues se quema, se termina todo. Mala base, mala simiente. Dijimos un ejemplo cuando el Señor le dijo a los discípulos, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La última pregunta. ¿Por qué no debe jactarse ningún cristiano? Repito, ¿por qué no deben jactarse ningún cristiano? ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. Porque la gloria es para Dios. O sea, el Señor tiene todo y Él es todo. Dice, Pablo puso, sembró, Apolo regó, pero el que da crecimiento es Dios. O sea, nosotros solamente somos instrumentos de Dios para la gloria de Dios y nosotros hacemos. Recuerden que hay un pasaje bíblico que dice lo siguiente, siervos inútiles somos porque solo hacemos lo que nos mandan a hacer. Siervos inútiles somos porque solo hacemos lo que nos mandan a hacer. Y a veces ni lo que nos mandan a hacer, hacemos. Lo dejamos a media. No. O uno nos quedamos sin media, o nos ponemos medias cambiadas, pero quedamos con medias. Bien. Buenos hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Esperemos en la próxima semana estar compartiendo la continuación de estos estudios. Estamos hablando relacionado con la iglesia de los Corintios. Y este primer tema es cristianos carnales. Estaremos viendo el segundo tema, que lo estamos titulando litigios delante de los incrédulos. Litigios delante de los incrédulos. Esa es la próxima semana, estaremos viendo este tema.
Bien, hermanos, damos gracias a Dios por haber estado y le damos la bienvenida a los hermanos. Yo estoy viendo aquí, a unos los veo, a otros no los veo, pero acá los tengo los nombres, acá están los nombres. Aquí Scarlett está, lo visita. Scarlett está conectada, Scarlett, y queremos Y ver. ya le mostró al bebé también. Scarlett, hola, hola. ¿Nos estás escuchando? Hola. Hola, Scarlett, a los años que te deja ver. Ahí están los hermanos. ¿Ah? Scarlett. Dígame, ¿Tú conoces, Scarlett? Scarlett, dígame. ¿conoces a la hermana Dalia? No. Ahí te la presento. Dalia, te presento a Scarlett. Hola, mucho gusto. Dios le bendiga. ¿Ya la conociste a Dalia? ¿Mandé? ¿La conociste a Dalia? Sí, ahorita. Ya, ahora, ¿te acuerdas de la hermana Nubia? Ah, sí. Ahí Sí. está la hermana Nubia. Salúdala, ahí está la hermana Nubia, Lady, Génesis. Es que ¿Conoce, no le veo mucho las fotos. ¿Conoce a la hermana Virginia? Sí, me acuerdo. Ah, ya ahí está la hermana Virginia. A ver, ¿quién más está aquí? A ver, no veo a Marisela. ¿Conoces a Marisela? Denise. Sí, Denis. ¿Dónde está Denis? Denis no se deja ver ni Denis se deja ver Denis. Espérese, déjeme ver las fotos. A ver. Espérese. No, ¿tú la En ves? vivo. Marisela se llama. Ya la vi. Yo no la veo, pero bueno, si tú la ves bien. A ver, Hola. está la hermana Araceli, Estefa, ¿quién está? Yo, pastor. A ver, deja verte. Ay, cuando estaba greñuda, pastor. Ah, oye, Estefa. Oye, Estefa. Sí, me acuerdo de Scarlett. Ahí está Scarlett, salúdala, pues salúdala, Scarlett. Hola, ¿cómo están? estás? Más culto. ¿Mandé? Anímala para que tenga los demás cultos. Espero verte en los demás cultos. Listo. Te extrañamos. Scarlett, mando el link para el domingo. El domingo tenemos culto a las 11. Hermana Araceli, buenas noches. Buenas noches. Oh, Dios la bendiga. Hola, hermana. Bienvenida. Hola, hermana. Bienvenida. Gracias. A ver, ¿quién más está aquí? Bueno, Mercedita no se quiere dejar ver. Mariuxi estaba. Mariuxi, ¿estás ahí, Mariuxi? Sí está. Sí. Sí, mi pastor, buenas noches. Hola, Mariuxi. Oye, Hola, Scarlett, bienvenida. Gracias. ¿Sí te acuerdas de Scarlett de Mariuxi? Sí. ¿Y Mariuxi se acuerda de Scarlett? Todas ¿Todas las recuerdas? Bueno, Scarlett, esperamos sí, verte el domingo. menos a la señora Mercedes Peralta. Y Ella no la conoce. Ella no la conoce. Y a Dalia tampoco. Tampoco Dalia. ¿A Gaby? A Dalia y a la señora espérese, ya se me fue. Bueno, mira, el domingo nos vamos a ver más, Scarlett. El domingo, si el Señor permite, nos veremos más. Estamos más hermanos, así que estás invitada. Invítale a tu mamá también, que esté tu mamá. Yo no tengo teléfono, pastor, acuérdese. ¿Tú no tienes? No, pues estoy conectada al celular de mi mamá. Por eso, pues, mija, préstale al teléfono a tu mamá, pues. Dile a tu mamá que te regales el celular. Bueno. Ok. Bueno, nos estamos viendo el domingo, si Dios permite. Y no se olviden, hermanos, no se olviden de recolectar las ofrendas, los diezmos. Y si alguien tiene ofrenda y diezmo, háganmelo saber para pasarlo recogiendo. Y damos la gloria a Dios. Adiós.